En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hay una frase que se volvió famosa de San Agustín. Decía San Agustín: si nadie me pregunta lo que es el tiempo, yo sé lo que es. Pero cuando me lo preguntan, ya no lo sé. La naturaleza del tiempo es uno de los grandes interrogantes en la ciencia, grandes interrogantes en la filosofía. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa nuestra condición temporal? Cuando nos comparamos con la Tierra, con el cosmos, de inmediato sentimos nuestra pequeñez. Tal vez algunos hayan visto esos esquemas que presentan con la debida proporción lo que ha durado el planeta Tierra y lo que llevamos nosotros como especie humana. Y si se representa, por ejemplo, con una torta, lo que ha durado la Tierra, cerca de unos 4.500 millones de años, la presencia del ser humano es una tajada demasiado pequeña. Pero no vamos a seguir esa línea científica o filosófica. No vamos a estudiar en esta reflexión sobre el tiempo en sí mismo, sino vamos a ver cómo han asumido la condición temporal distintos hombres y mujeres, distintas culturas, distintas religiones, para irnos asomando a la realidad del tiempo como hoy lo vivimos. Y luego nos vamos a preguntar qué tendría que decirnos el Señor sobre nuestra manera de vivir esa condición temporal que tenemos. Entremos pues en materia. Miremos, por ejemplo, en los antiguos pueblos, para budistas, para hinduistas, ¿qué es el tiempo? Recuerdo las declaraciones que daba un brahman, un hombre de esta tribu sacerdotal o este clan, casta sacerdotal hindú. Decía él: la mayor meta en mi vida es repetir lo que han hecho mis padres y mis abuelos. Para él, el tiempo es como un enemigo que debe ser vencido a base de persistencia y de permanencia. De algún modo también los egipcios buscaron esa clase de victoria en su tratamiento de la muerte. Para los egipcios, vencer la muerte era lograr algo que no se descompusiera. Los egipcios miraban al tiempo como una especie de enemigo que todo lo va devorando, que todo lo erosiona, que todo lo desgasta. La belleza de la juventud se marchita, la piel se envejece y se arruga, la salud declina, los imperios pasan, parece que el tiempo todo lo come. Y por eso la lucha de los egipcios contra la muerte, en el fondo, es también una lucha contra el tiempo. Las momias tenían para los egipcios ese significado. La momia es algo así como una victoria sobre la condición temporal. Momificarse es, en cierto modo, eternizarse. Esa idea tenían los egipcios. Los budistas quieren derrotar el tiempo de otra manera. El ideal budista incluye una especie de acceso a la eternidad a través de la meditación. Parece que si yo puedo si yo puedo suprimir de mi pensamiento y puedo suprimir de mi sensación todo cambio, entonces soy victorioso. La gran lucha del budismo no es como en Egipto contra el tiempo. La gran lucha del budismo es contra el sufrimiento.
Pero el sufrimiento está ligado a la necesidad, está ligado al dinamismo que nos lleva a buscar una satisfacción, está ligado entonces al movimiento. Y por eso, la victoria sobre el sufrimiento está profundamente ligada a la victoria sobre el tiempo. Por eso, dentro de la historia budista, dentro del relato budista, se presentan las grandes revelaciones de Gautama como fruto de una profundísima meditación. La imagen del Buda sentado en una posición perfecta, bajo un árbol, más allá de los días y las noches, más allá de las urgencias del descanso, del hambre o de la sed, es también como una especie de victoria sobre el tiempo. De ese modo, los budistas pretenden superar el sufrimiento. Los griegos miraban la condición temporal como una especie de repetición. Esta idea aparece en varios pueblos. El mito del eterno retorno que luego mencionaría el filósofo Federico Nietzsche a finales del siglo XIX es algo que hunde sus raíces en Grecia. Y si lo pensamos bien, es bastante natural, porque una observación atenta de la naturaleza nos lleva a descubrir ciclos y a descubrir repeticiones. Con un poco de percepción, de perspicacia, se puede descubrir que existe un ciclo en el agua que se evapora, sube a la nube, cae en la lluvia, forma el río, se devuelve al mar y vuelve a evaporarse y el ciclo sigue. Los ciclos de las estaciones, el ciclo mismo de la reproducción, la repetición de las lunas, esto que han observado tantos pueblos, esto que han descubierto tanto los más simples en sus creencias como los más profundos en su filosofía, esto indudablemente tuvo un impacto en muchos lugares y por eso es tan frecuente la idea de que todo vuelve a empezar, que la historia es como una especie de repetición. Incluso la vida humana pareciera que se repite, de manera que lo que yo intento, aún con mi mejor esfuerzo, finalmente declina y viene otra persona y después otra persona. Y en el observar esas repeticiones tiene su origen uno de los mitos más poderosos del mundo antiguo, un mito que encontramos en el mundo griego, que encontramos en los hindúes, en los budistas, y que finalmente va a apoderarse de la mente que podríamos llamar pagana. Estoy hablando del mito de la reencarnación. Si usted lo piensa bien, el mito de la reencarnación es algo así como la aplicación del mito del eterno retorno a la condición de los seres humanos. Reencarnar es algo así como afirmar que otra vez seré en otra parte, otra vez esta historia se va a reciclar en otro sitio, esto va a volver a suceder en otro lugar, otra vez la vida volverá a ser la misma. Y en distintas culturas están esos mitos que hablan de una repetición de imperios, de eras o simplemente de personas. O sea que la reencarnación viene a encapsular esa idea de que la vida finalmente vuelve a ser la misma. A veces los papás, cuando miran a sus hijos crecer, aunque no los vean, por supuesto, como reencarnación de sí mismos, sí ven una especie de repetición. Por eso hay un refrán que dice: cuando un hombre por fin se da cuenta de que su papá tenía razón, ya tiene un hijo que le contradice en todo. Es decir, que también hay ahí como una especie de repetición. Y muchos papás, incluso sufriendo lo más amargo de las rebeldías de sus hijos, dicen: me da rabia, me impacienta, pero es que yo era así también. Es que yo también era así. Y también en eso parece haber como una especie de repetición. Si damos un salto, nos vamos a encontrar con que esa idea de la repetición hace crisis en un cierto momento de la historia de Occidente. La idea de la repetición hace crisis cuando empieza a aparecer la ciencia moderna y junto con ella la posibilidad de la tecnología. Porque resulta que la tecnología, bien fundada sobre principios que establece la ciencia,
tiene la característica de marcar una diferencia. Es lo que el filósofo Javier Zubiri llama la altura del tiempo. El tiempo adquiere una altura porque ofrece unas posibilidades que antes no existían. Nos damos cuenta que la tecnología permite cosas que antes no sucedieron. Lo propio de los mitos del retorno es que todo vuelve a suceder. Y ciertamente, si hablamos de comportamientos humanos, si hablamos del crecer y después el decrecer de los distintos imperios, todo eso suena muy razonable. Pero si pensamos en la tecnología, las cosas son distintas. Cuando alguien, por ejemplo, diseña un sistema de sacar agua de un pozo profundo por medio de una de esas bombas aspirante impelente, por ejemplo, ha logrado algo que antes no existía. Y eso quiere decir que la calidad de vida se vuelve distinta. El afianzamiento del conocimiento científico y el afianzamiento sobre todo del desarrollo tecnológico van a tener un gran impacto en la manera como la humanidad en su conjunto mira la realidad temporal. El tiempo empieza a ser visto ya no como un ciclo a imagen y semejanza de las repeticiones de la naturaleza, sino que empieza a ser visto como una especie de ascenso. Ahora podemos lo que antes no podíamos. Muy pronto la tecnología logró recursos asombrosos que iban mucho más allá de las fuerzas de los músculos humanos o de los músculos animales. Con la llegada de la máquina de vapor, con las posibilidades de transporte que tienen los trenes, las cosas cambian dramáticamente. El cambio más dramático, que es un cambio tecnológico, pero sobre todo económico y social, es el cambio en lo que podríamos llamar el centro de gravedad de la sociedad. ¿Me explico? El centro de gravedad en la sociedad agraria, en la sociedad medieval, en el mundo antiguo, estaba en la necesidad del consumidor. El centro de gravedad, en cambio, en el mundo capitalista, pasa a la producción. Cuando, especialmente en Inglaterra, se dispara eso que llamamos la revolución industrial, las cosas cambian dramáticamente. Porque ahora no es solamente que podemos hacer tela, es que podemos hacer muchísima tela. Es que podemos hacer mucha más tela de la que necesitamos para vestirnos nosotros. La cultura de la subsistencia, la cultura del simplemente responder a la necesidad inmediata, empieza a darle paso a una cultura de la producción desmedida. Y entonces el problema fundamental ya no es cómo satisfacer una necesidad, sino cómo encontrarle un lugar a un exceso de producción. Esto está en los orígenes de lo que nosotros conocemos como el modo de pensar capitalista. Este es el comienzo de lo que llamamos el capitalismo. La persona que entra dentro de la lógica capitalista ya está mirando el mundo de una manera diferente. Ya no quiere satisfacer necesidades, sino que ahora le puede interesar una cosa distinta, crear necesidades. Yo necesito que muchas personas quieran las telas que yo produzco, porque si hay más personas que quieren mis telas, hay mayor ganancia para mí. A eso es a lo que hemos llamado el desplazamiento del centro de gravedad desde el consumidor hacia el productor. Este fenómeno, que tiene un poco más de 2 siglos, cambia completamente el horizonte. Entonces el tiempo ya no es visto como una especie de repetición según los ciclos de la agricultura o los ciclos de la naturaleza. Ahora el tiempo es visto como una especie de oportunidad o incluso como un recurso. Es un recurso que no se debe perder. Y el aprovechamiento del tiempo a través de máquinas que no se cansan va a tener una repercusión en la manera como se ve al ser humano. Supuestamente las máquinas estaban al servicio del ser humano, pero resulta que el ser humano que tiene que utilizar esas máquinas termina maquinizándose. Entonces, en su primer avance explosivo, la revolución industrial va a traer una consecuencia que no fue prevista quizás por nadie, y esa consecuencia es la maquinización de centenares de miles de personas. Así surge una clase social que nosotros conocemos como proletariado. La clase obrera nace de esa manera
como un intento de mantener el ritmo de producción. Ahora es la máquina la que manda y el ser humano va detrás de la máquina, muchas veces trabajando en turnos demenciales. Quien quiera asomarse a la realidad más bien depresiva de esa esclavitud del ser humano por parte de la máquina, puede acudir a un autor bastante ponderado en el mundo anglosajón. Estamos hablando de Charles Dickens. Las obras de Charles Dickens describen en distintos lugares lo que significa esa especie de tristeza que viene con la excesiva, con la victoriosa eficiencia del mundo capitalista marcado por la tecnología. Entonces el tiempo adquiere una redefinición. El tiempo ahora es un recurso. Es un recurso que tiene que dar una producción. El tiempo tiene que servir para algo. Usted tiene que hacer algo con su tiempo. Pero ese algo no es entendido en términos de arte. No es entendido en términos de belleza, ni en términos de amistad, ni en términos de su transformación interior. Hacer algo es hacer más telas, hacer más muebles, hacer más productos para la venta y en últimas producir más dinero. Y de ahí viene el refrán, el tiempo es dinero. Para muchos hombres y mujeres de hoy, en nuestro contexto y en otros lugares, el tiempo se convierte entonces en algo que nos persigue, en algo que nos estrangula, en algo que nos agobia. Algunas personas, llegadas incluso al punto de la exasperación, sienten que el tiempo está colapsando, está llegando a unos límites absurdos. Muchas personas, sobre todo cuando empiezan a sumar desastres naturales, crímenes que claman al cielo, pobreza desmedida, nuevo orden mundial, entonces las revoluciones de su cabeza aumentan y aumentan y aumentan sin límite, y llega un momento en el que su misma capacidad de razonar pierde toda serenidad, y entonces sienten que simplemente el mundo se va a acabar, por ejemplo, mañana. Mañana se va a acabar. Según algunos dicen, 23 de septiembre de 2017 se va a acabar. Claro que otros humoristas dicen que mañana, 23 de septiembre de 2017, el mundo se va a volver a acabar. Porque ya el mundo se ha acabado varias veces en ese tipo de predicciones. Entonces fíjate que esto está unido. Esa manera exasperada, esa manera angustiosa de ver el tiempo, finalmente conduce a una sensación de que algo tiene que suceder, algo va a suceder. En una encuesta informal que pude realizar hace un tiempo, a través de las redes sociales en las que participo, le preguntaba a la gente, ¿usted cree que va a suceder algo catastrófico durante el tiempo de su vida? La mayor parte de la gente respondió sí. Y ciertamente que si uno escucha los discursos del presidente de Estados Unidos y los discursos del presidente de Corea del Norte, la sensación que uno tiene es, algo va a suceder. Ciertamente va a suceder algo. Algo tiene que pasar. Pero fíjate que esa sensación de estrés, esa sensación de pánico, finalmente termina como en una especie de parálisis emocional. Finalmente la persona no sabe qué hacer con esa clase de ansiedad, con esa clase de angustia, no sabe qué hacer con eso. Además, para muchas personas, las predicciones negativas en términos climáticos y en términos sociales y en términos políticos, todas esas predicciones finalmente les llevan a una conclusión que se puede agrupar con la palabra nihilismo o niquilismo. Se escribe con una H intermedia, nihilismo. El nihilismo, nihil en latín significa nada. Y el nihilismo es una sensación como de que la nada nos rodea, nos agobia, nos sumerge, nos acaba. Es decir, nada tiene sentido. Cuando uno plantea las cosas así, en un escenario relativamente tranquilo como esto, eso suena exagerado. Pero debo decirles con tristeza que no es una exageración.
quienes van sintiendo este tipo de cosas llegan a decisiones dramáticas, como por ejemplo quitarse la vida, porque sienten que no tienen ningún propósito de la vida. Países aparentemente felices, países donde aparentemente las cosas están solucionadas, países que incluso son invocados como modelos de paraíso. Estoy hablando de Nueva Zelanda, presentan estadísticas escandalosas. Tristemente, Nueva Zelanda es el país con el mayor índice de suicidio, sobre todo de suicidio juvenil en el mundo. Para quienes tal vez no lo sepan, Nueva Zelanda ha sido escogida por los productores de Hollywood para muchas de sus grandes películas. De modo que muchas secciones, entiendo yo, de esta serie del Señor de los Anillos fue hecha exactamente ahí en Nueva Zelanda. Los paisajes de Nueva Zelanda son absolutamente asombrosos. Lo que da la naturaleza en ese país es impresionante. El desarrollo social está muy, pero muy por encima de muchos de nuestros países. Y sin embargo, muchas personas no encuentran ningún sabor a la vida y muchas personas sienten que la vida no tiene ningún sentido. Y repito, es el país del mundo que en este momento tiene el mayor índice de suicidios. O sea que este tema del tiempo no es simplemente un tema de reflexión, así como para un viernes que uno no tiene nada mejor que hacer. Este tema llega a la salud. Muchas personas viven en una angustia permanente, en un sobresalto permanente, en un agobio permanente. Y vamos a ver, para cerrar esta primera sección, que es algo así como la versión del mundo, con respecto al tiempo, vamos a ver que hay una especie de conspiración, tal vez implícita, tal vez explícita, una conspiración para no disminuir, sino aumentar esa sensación de agobio. Si ustedes se miran y si ustedes se conocen unos a otros, les puedo decir, casi no importa si tú estás en el sector privado o si estás en el sector estatal o del gobierno. Casi no importa si eres joven o si eres mayor. Casi no importa si eres hombre o si eres mujer. La sensación permanente de inestabilidad, la sensación de paroxismo y la sensación de que puedo perder mi semestre y después puedo perder mi trabajo y después puedo perder a mi esposa y después puedo perder mi salud y después puedo perder esa sensación, se está devorando a la gente. Es decir, nos están tratando de enseñar, si eso fuera materia de enseñanza, nos están tratando de enseñar a vivir en una especie de angustia sin límite. Y cuando uno se pregunta cuál es el motor detrás de eso, o sea, ¿por qué quieren que vivamos así? Antes de profundizar en esa pregunta, quiero dar algunos ejemplos de lo que está sucediendo. Tanto en la empresa privada como en el gobierno están sucediendo los siguientes hechos. Tú eres contratado con unas determinadas condiciones, pero después resulta que tienes que dar el mismo nivel de producción, pero te quitan recursos. Entonces ahora tienes menos personas a tu cargo, por ejemplo. O te aumentan la cuota de lo que tienes que lograr. Las famosas cuotas. Tienes que llegar a este límite, tienes que vender tanto, tienes que lograr tantos contratos, tienes que lograr esta meta. Y si no logras esa meta, entonces tu trabajo, tu dinero, tu estabilidad peligran. La inestabilidad laboral se ha convertido como una especie de norma. ¿Cuántas de las personas, nadie levante la mano por favor, porque no se trata aquí de hacer ese examen, pero cuántas de las personas que están aquí pueden decir, yo tengo un contrato estable a término indefinido, me siento tranquilo en mi empresa y creo que puedo responder con lo que estoy haciendo? Ciertamente algunos de ustedes podrían levantar la mano, pero estoy seguro de que habría muchas más manos levantadas si nos dijéramos cuántos de ustedes están en contratos temporales disfrazados de mil maneras. Disfrazados de mil maneras, pero son contratos temporales. ¿Y por qué las empresas quieren un contrato temporal?
Porque tenerte en un contrato temporal, fíjate la palabra tiempo, tenerte en un contrato temporal es tener siempre una manera de presionarte, es tener siempre una espada sobre tu cabeza, es tener siempre una amenaza que está a la puerta. Si tú tienes estabilidad, entonces hay el temor de que tú seas poco productivo. Para mantenerte en la productividad, para poder extorsionarte, porque no hay otra palabra, para poder extorsionarte, para poder exprimirte, es necesario que seas inestable. Es necesario que no tengas firmeza. Es necesario que estés asustado. Es necesario que la población permanezca asustada. Es necesario que todos tengamos miedo. Porque en la medida en que todos tenemos miedo, entonces todos respetamos la autoridad. Nadie quiere estar mal con el jefe, porque ese jefe es el que va a calificarme. Y ese jefe que va a calificarme cuando llegue el final de año, tal vez me va a decir, vamos a prescindir de tus servicios, puedes recoger tu último cheque. Y esa es la peor noticia cuando todos tenemos deudas adquiridas. Entonces fíjate lo que significa eso. Las deudas son eternas en el sentido de que se repiten, se reciclan, los créditos son rotativos. Las deudas son permanentes y los trabajos son inestables. ¿Qué produce eso en el corazón humano? ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué quieren eso? Por una razón. Para mantenerte al máximo, para mantenerte acelerado. Quieren que nosotros seamos máquinas que estamos perpetuamente acelerados. Quieren que el que esté en el área comercial se sienta obligado a lograrlo, como sea, como sea. Así se estalle su vida, así se estalle su corazón, así se estalle su matrimonio, así se estalle su familia. Pero tú tienes que lograr la meta. O sea, es el estrangulamiento a través del tiempo. La parte más interesante es ver cómo se puede responder a eso. Aquí estamos apenas planteando el problema. No es muy distinta la situación en algunos organismos del Estado, no son todos, pero la gran mayoría están funcionando así. La legislación laboral trata de proteger al trabajador, se supone que para eso está. Pero la legislación laboral, no solamente en nuestros países en vías de desarrollo, sino en muchos otros países, siempre admiten distintos trucos, distintas trampas. Si alguien quiere ver noticias sobre esto, por favor acérquese a la realidad laboral de Francia hoy, exactamente hoy. Lo que está sucediendo hoy en Francia. Si no es hoy, es mañana a las 6 de la mañana, que Emmanuel Macron está firmando la nueva ley del trabajo. Una de sus grandes promesas electorales de este presidente reciente de Francia, una de esas grandes promesas es aumentar la productividad, mejorar la posición de Francia en el conjunto de los países del mundo, etcétera, etcétera. Pero la manera de lograr eso es potenciar a las empresas, porque quien da trabajo es la empresa, no el trabajador. Oiga esa frase y por favor tenga la gentileza de tener un escalofrío. Se la repito, quien da trabajo es la empresa, no el trabajador. ¿Eso qué significa? Eso significa que si el Estado quiere garantizar la creación de trabajo, tiene que volverse más amigo de los empleadores y para eso tiene que pelear con los empleados. Es exactamente lo que ha sucedido en estos últimos días en Francia. Numerosas protestas en muchos lugares, pero Emmanuel Macron es un hombre ejecutivo, él sabe que las leyes de su país le permiten poderes casi dictatoriales, no podemos entrar aquí en detalles, son muy técnicos, pero él sabe que las leyes de su país le dan poderes casi dictatoriales para sacar algunas leyes, puede decirse, por decreto. Y esas leyes por decreto, que ya es una especie de colusión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, esas leyes por decreto permiten algo como la nueva ley del trabajo. Básicamente lo que permite la ley del trabajo es desmejorar la estabilidad de los trabajadores. Es decir, así no lo dice Macron, por supuesto, lo que dice Macron es que le permite a los empleadores una mayor flexibilidad en los procesos de contratación. Usted que sabe leer sabe lo que hay detrás de esa frase. Mayor flexibilidad en los procesos de contratación significa menos estabilidad para los trabajadores, menos capacidad de negociación en términos de
seguridad social y en términos de salarios, menos capacidad de negociación frente a la llegada de capitales extranjeros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de este tipo de iniciativas en el ejemplo que estoy dando de Francia? ¿Qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás es evidente. Lo que hay detrás es mantener a los trabajadores asustados, mantener a los trabajadores llenos de miedo. Si no lo hago, pierdo. Si no lo hago, caigo. Si no lo hago, muero. De eso es de lo que se trata. Igual está sucediendo en muchas otras partes del mundo. Igual está sucediendo en el campo estatal. Un lugar que conozco por distintas fuentes, un lugar de nuestro país que conozco un poco por distintas fuentes, es la Fiscalía General de la Nación, que tiene numerosísimos empleados. Pues resulta que el instrumento para reformar las asignaciones de trabajo dentro de la Fiscalía es una cosa que se llama resolución. Esas resoluciones son las que dicen finalmente si tú puedes ser un fiscal que estás en Bogotá, o eres un fiscal que vas para Florencia, o eres un fiscal que vas para San José del Guaviare, amando todos esos territorios. Pero por supuesto, si tú tienes tu familia y tu mundo organizado en una ciudad, y tú estás dependiendo de que salga una resolución, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes tú? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo una especie de terrorismo, mis hermanos. Una especie de terrorismo estatal. Una especie de terrorismo que consiste en que va a salir la resolución. Atención, va a salir la resolución. O sea, tú imagínate una persona que tiene deudas, hijos, escuela, responsabilidades, créditos, y va a salir la resolución. Y no sé qué va a pasar conmigo. Además, una gran cantidad de los cargos en la Fiscalía, aquí en nuestro país, ahora estoy dando un ejemplo estatal, por supuesto, muchos de esos cargos, pues en el fondo son con posibilidad de remoción. Es decir, teóricamente no se puede sacar a la persona, pero resulta que el oficio sí puede desaparecer. Cosas como esas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que esto trae? Que muchas personas, lo sé porque conozco personas que están en la Fiscalía, más de una ciertamente. Entonces, muchas de estas personas están esperando la resolución. Por favor, los que son papás, las que son mamás, traten de pensar lo que esto significa. Trate de pensar lo que significa una semana sin saber qué va a pasar exactamente conmigo. Luego llega el viernes, no hubo resolución. Parece que sale el martes. Empieza el correo de las brujas, empieza la intriga, empieza la especulación, empieza la sensación de que sí sabe lo que va a pasar, tal persona fue declarada insubsistente. Todo esto tiene que ver con la realidad del tiempo, pero ya sabemos por qué nos quieren así. Nos quieren así porque quieren aumentar nuestra productividad. Es decir, la estrategia que desde el principio anunció el mundo capitalista, óyeme muy bien esta frase, la estrategia que anunció desde el principio el mundo capitalista la ha cumplido fielmente. ¿Cuál es? Exigir de ti mucho más de lo que tú puedes dar para tener la garantía de que estás dando tu máximo. Como me gusta decir a mí a veces con un grito, escriba esa frase que le sirve, escríbala. Lo que tuvo el mundo capitalista desde su comienzo, lo que desde el principio tuvo el mundo capitalista es lo que está sucediendo ahora. ¿Y qué es eso? Exigirte muy por encima de tu capacidad para tener la garantía de que siempre darás tu máximo. Y entonces, ¿cómo se educa a las personas para que sean productivas en ese mundo? Entonces usted piense lo que sucede ahora en las universidades, para que luego entienda lo que sucede en los colegios, para que luego entienda lo que sucede con los jóvenes. Entonces, ¿qué hace una universidad? Una universidad es muchas cosas, entre otras cosas una universidad es una empresa que tiene que garantizar unos resultados y que tiene que vender unos determinados servicios. Entonces la universidad tiene que acreditarse no solamente ante las instancias de gobierno, le hace Ministerio de Educación, sino que la universidad tiene que acreditarse ante la sociedad, ante el gran público. Y la manera de acreditarse ante el gran público, ¿qué es? Es presentar desempeños de excelencia y de colocación laboral que están muy por encima de los promedios. Entonces, toda universidad necesita exhibirse en términos de nuestros exalumnos están en tales lugares, logran estos posgrados, son contratados por estas empresas, tienen becas en tantos sitios. Entonces, es necesario mostrar
que las personas que van a salir de esa universidad pueden insertarse sin dificultad, sin obstáculo, pueden insertarse en ese mundo. Pero ya sabemos que ese mundo laboral está marcado por un estrés enloquecedor, porque de lo que se trata es de exigirte y exigirte hasta reventarte. Porque solamente cuando veamos que te estás reventando estaremos seguros de que realmente estás dando tu máximo. Si no te estás reventando, no sabemos si nos estás dejando de aportar algo de tu riqueza. Es básicamente una máquina que exprime, es básicamente eso. De lo que se trata es de exprimirte. Ese es el objetivo. Y la razón para exprimirte se llama productividad. Esa es la única razón para exprimirte. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya entienden para dónde va este razonamiento. Esto significa que las universidades, para poder acreditarse eficazmente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que demostrar que tienen a su gente son sus estudiantes, preparados para soportar ritmos en donde no cabe pareja, en donde no cabe familia, en donde no cabe religión, en donde no cabe nada que no sea producir. Es decir, si las universidades, la gran mayoría de las universidades, fueran honestas, su propaganda tendría que decir lo siguiente: vengan donde nosotros, vengan, que aquí los dejamos entrenados para que los puedan exprimir. Como está visto que la sociedad los va a exprimir, entonces nosotros les vamos haciendo el masaje, de manera que vayan aflojando el jugo. Usted ha visto lo que a veces se hace con los limones, cuando los limones no son de máxima calidad, ¿sabe lo que se hace, no? Se empieza a moler el limón. Entonces, ¿qué son las universidades hoy? Son la molienda del limón, para después decir, mire, señores Yale, señores Caltech, señores Georgia Tech, señores London Economic School, lo que sea, señores, les tenemos ya bien molido este limón. Entonces, por supuesto, los señores de la London School of Business quieren saber si eso es real. Quieren saber si esta persona, pero ¿es de los que todavía duerme 4 horas? No, hemos logrado que duerma 3. Bien, me sirve. Es una cosa absolutamente absurda. Es una locura lo que está sucediendo. Es una locura que está llevando a la destrucción de muchas personas, y las primeras personas que están siendo destruidas son las mujeres. Porque resulta que la mujer tiene 3 elementos que la hacen particularmente exitosa y por consiguiente particularmente vulnerable. Porque lo triste de esta explotación temporal, ¿qué es? Que cuanto más productivo eres, más vamos a saber cómo molerte. Y las mujeres tienen 3 elementos que las hacen particularmente exitosas y por consiguiente particularmente vulnerables. El primer elemento que tiene la mujer es que la mujer tiene unas dimensiones de compromiso por una realidad que ustedes pueden buscar en algunas de las predicaciones de este servidor. Este servidor de ustedes tiene, entre otras presencias en internet, un canal de YouTube que se llama Fray Nelson, así con una sola palabra. Mi canal de YouTube, bendito sea Dios, está llegando a 5,000 videos. Gracias a Dios, hace unas pocas semanas hemos sobrepasado los 10 millones de visualizaciones. Estamos creciendo, gracias a Dios. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que usted puede buscar en ese canal, por favor, búsquelo. Usted puede buscar en ese canal la expresión amor de continuidad. Amor de continuidad es una de las características del corazón femenino. El amor de continuidad significa que cuando una mujer está convencida con algo, lo siente como parte de sí misma, o eso en lenguaje colombiano se llama ponerse la camiseta. Es decir, la mujer tiene mayor capacidad del hombre para ponerse la camiseta. La mujer, una vez que la empresa le gusta, una vez que la empresa la convenció, una vez que ya encontró una especie de ambiente en la empresa, ya se pone la camiseta y dice, por esto hasta la muerte. Y la empresa dice, vamos a ver si resistes hasta la muerte o no, porque te vamos a matar. Entonces, lo primero es eso, la mujer tiene una generosidad mayor. Segundo, la mujer tiene una concepción mucho más holística de las relaciones interpersonales, y por eso la mujer es mucho más eficiente para todo lo que sea networking, porque la mujer conecta más lo intelectual con lo narrativo, con lo emocional, con lo evocador, con lo nostálgico, con lo imaginario. Y esa capacidad de conectar tantas cosas es ideal para aumentar la productividad.
Es ideal, porque tú sabes que cuanto mayor número de sinapsis tengas, más ágilmente vuela el pensamiento. Entonces la capacidad holística de la mujer es muy importante. Y tercero, resulta que la mujer, además de todo, es sensible. Y eso significa que la sensibilidad, que es algo precioso en la mujer, la hace particularmente vulnerable de muchas maneras. Por ejemplo, la hace vulnerable a ciertos lenguajes en donde un hombre dice, pues a mí eso me vale. La mujer, en cambio, se siente mal. Y a través de hacer sentir mal a las personas, se logran muchísimas cosas. Entonces estamos en un proceso de destrucción bárbaro, un proceso de destrucción que nunca se va a satisfacer. Esto es muy importante que lo tengamos claro, por favor, porque la idea que nos venden es, mira, si tú llegas a este margen de ventas, entonces ya vas a dejar de ser silver, ahora vas a ser gold. Entonces voy a hacer gold, wow, voy a hacer gold, eso suena bien. Cuando mucha gente empieza a hacer gold, entonces, espérate, hemos inventado un nuevo nivel. Ahora vas a hacer platinum. ¡Wow! Voy a hacer platinum. Entonces, todavía, a ver, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Yo en qué perdía mi tiempo? ¿Cómo así? O sea, a mí se me ocurrían unas cosas que comer, por ejemplo. Unas cosas que se me ocurrían que había que comer. ¿Por qué se me ocurría eso? Yo me imagino que las ejecutivas del futuro andarán con 2 parches. Un parche en su brazo izquierdo para no concebir hijos. Porque es imposible concebir hijos. ¿A quién se le ocurre concebir hijos? ¿A dónde se va a ir la productividad, por Dios? Si uno se pone a concebir hijos. Lo que interesa es ser gold, para luego ser platinum, para luego ser sapphire, para luego ser diamond, para luego ser plasma, o yo no sé qué se van a inventar. ¿A quién se le ocurre tener hijos? Es absurdo tener hijos. ¿Para qué tener hijos? Uno tiene que tener pareja. Uno tiene que disfrutar y tiene que cambiar de pareja y tiene que reinventarse y tiene que sacar muchas fotos, muchas. De manera que cuando lo entierren, en vez de tierra, echen todas las fotos ahí. Eso es lo que tiene que ser la vida de uno. Entonces tú te das cuenta, ¿a dónde lleva esto? Por supuesto, la pregunta que uno se hace es, ¿y de esas tenazas y de esos engaños, cómo se puede uno salir? O sea, ¿cuál es la versión de Dios frente a eso? En la descripción que yo hice, les dije que con el advenimiento de la ciencia moderna, estamos hablando del siglo XVII, Galileo, Newton, luego siglo XVIII es la Ilustración, siglo XIX, Revolución Industrial, en ese esquema sencillo. Ahí hemos planteado que el gran cambio llegó pues en el siglo XVII con la extensión de esa manera de pensar y trabajar que se llama ciencia y tecnología. Eso fue lo que dijimos. Pero si tú lo piensas bien, detrás de esta filosofía hay algo que es mucho más permanente y supremamente interesante. Es algo que algunos de ustedes han escuchado predicar por este servidor y quizás por otras personas. Detrás de esto lo que hay es una rueda que tiene básicamente 3 momentos: producir, consumir y entretenerse. Y de lo que se trata es de mantenerte en esa rueda, que todo el tiempo estés produciendo. ¿Cuál es la última moda en productividad permanente? La última moda, la más avanzada, se llama blockchain. Blockchain es el sistema informático para hacer el famoso mining que produce las criptomonedas como los bitcoins. Sí, yo sé que eso suena totalmente absurdo y abstracto y raro, pero esa es la terminología. Blockchain es el protocolo más reconocido para hacer el mining, es decir, el trabajo de minería en sentido metafórico, para lograr las cryptocurrencies, es decir, las criptomonedas como son el Bitcoin y otras que ya existen, cuyos nombres no recuerdo ahora. ¿Y qué es lo simpático del blockchain y de las criptomonedas como el Bitcoin? Lo simpático es que el proceso de mining,
O sea, lo que se llama el descubrimiento, pues, de las claves que te permiten aumentar tu riqueza virtual con los bitcoins. Ese proceso finalmente depende de computadores. Eso quiere decir que aunque tú tengas que dormir, tu computador no tiene que dormir. Entonces hay personas que están invirtiendo literalmente millones en tener ejércitos de computadores que están haciendo ese ejercicio que no vamos a explicar ahora y que se llama mining, en inglés, como mina. Mining es el proceso por el cual tú te haces con una buena cantidad de cryptocurrency, de criptomonedas. Es decir, eso finalmente se traduce en riqueza para ti. ¿Y por qué estoy destacando esto? Porque eso significa que si tú tienes, por ejemplo, ese computador puede estar buscando criptomonedas, ahí donde tú lo ves. Entonces, si tú tienes en una habitación de tu casa, si tú tienes, por ejemplo, 50 computadores que están trabajando día y noche, por supuesto se te sube la cuenta de la luz, pero a medida que vas encontrando las criptomonedas te vas volviendo rico. Y eso es exactamente la filosofía del producir, consumir y entretenerse. Es decir, que siempre estés produciendo. Pero ya que tú tienes que dormir, por lo menos consíguete computadores que nunca duermen y que están trabajando como especie de esclavos cibernéticos que te están haciendo cada vez más rico. Eso es lo que se llama criptomonedas. Entonces, producir permanentemente, producir en ciclos que nunca terminen. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Ahora son muchísimas las ciudades que nunca duermen. Son muchísimos los negocios que funcionan 24 horas al día. La idea es que siempre hay que estar produciendo, siempre hay que producir. Y por consiguiente siempre hay que consumir. Y por eso siempre tienes que sentirte insatisfecho con lo que tienes. La filosofía capitalista, esto que lo oigan todos, pero especialmente los jóvenes, la filosofía capitalista se asienta en una palabra clave que es la palabra insatisfacción. Todo el mundo capitalista depende de esa palabra. Que tú te sientas frustrado con tu teléfono viejo, carro viejo, computador viejo, esposo. Entonces, la idea del consumismo, ¿cuál es? Es la perpetua insatisfacción. Entonces tú tienes que ser perpetuamente productivo y tienes que ser perpetuamente consumidor, y el tiempo que te quede, que sea para el carnaval, que es otra forma de gastar. Es decir, el tiempo que te quede es para el exceso, el tiempo que te quede es para el derroche, el tiempo que te quede es para la orgía, la borrachera, el carnaval, el desperdicio, la prodigalidad. Así nos quieren. Producir, consumir y entretenerse. Lo más interesante de esta observación, queridos hermanos, lo más interesante es darse cuenta que esa filosofía del producir, consumir y entretenerse, esa sí que no empezó en el siglo XVII. Ya la Biblia nos habla de esa filosofía. Ya la Biblia nos cuenta de cómo, por ejemplo, el faraón mantiene a los hebreos en la lógica del producir, consumir y entretenerse. Porque es que la gran filosofía detrás de todo esto, que es el uso del tiempo para esclavizar al ser humano, fíjate a qué título estamos llegando, el uso del tiempo para esclavizar al ser humano, la gran filosofía detrás de todo esto, ¿cuál es? La gran filosofía es que tú estés metido siempre en producir, consumir y entretenerte. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes lo que eso significa? Eso en la Biblia, ¿qué significa? ¿Tú te acuerdas cuando llega Moisés donde el faraón? Y Moisés le dice de parte de Dios al faraón, le dice: deja que mi pueblo salga, para que se acuerde de mí, para que escuche mi palabra, para que sepa quién lo ama y para que sepa que puede amarme y celebrarme. Esa es la razón de la salida de Egipto. Y resulta que la primera vez que Moisés habla con el faraón, no se trata de dejar Egipto, se trata simplemente de ir 3 días de camino a hacer un retiro espiritual en el desierto. Lee por favor el texto respectivo a partir del capítulo 3 del libro del Éxodo. De lo que se trata es de eso, de ir a hacer un retiro espiritual.
Y entonces llega Moisés a hablar con el faraón y le dice, mira, necesito, dice Dios, ¿cuál necesito? Mando que mi pueblo, quiero que mi pueblo salga 3 días por el desierto para que me celebren el desierto. Es una semana de retiro espiritual. Y dice Faraón, ¿semana de qué? Que se van a ir 3 días y luego tienen allá su fiesta y otros 3 días de vuelta, una semana. Eso tiene también su significado en la Biblia, el número 7. Que se van a ir 3 días y luego haya un retiro y luego se devuelven. Pónganles más trabajo. La respuesta del faraón, ¿cuál es? Ustedes son unos ociosos, ustedes son unos perezosos. Les está quedando demasiado tiempo. Esa fue la respuesta del faraón. Les queda demasiado tiempo. Claro, como les estamos dando, ellos hacían adobes a base de juncos, a base de palma, de junco y barro. Como les estamos dando la palma, les estamos dando la paja para que hagan sus adobes, por eso les sobra tanto tiempo. Oiga, ya no les den paja a estos señores, que lo busquen ellos solos, pero la productividad tiene que mantenerse. Luego, el problema no empezó con la ciencia, el problema no empezó con la tecnología, el problema viene de mucho antes. La lógica de esclavizar, estrangular, triturar al ser humano a través del tiempo, es decir, utilizando como herramienta el tiempo, esa lógica ya está denunciada en la Biblia, es la lógica del faraón. Es exactamente la lógica del faraón. Y de lo que se trata es de eso. Entonces, la sociedad, ¿cómo funciona? Estrangulando a la gente a base del tiempo, a través de esa herramienta llamada tiempo. Así funciona la sociedad. ¿Y la universidad cómo funciona? Moliéndolos para que se acostumbren. Mire, yo tengo algunos amigos universitarios, cada vez me quedan menos. ¿Saben por qué? Porque no tienen tiempo. Pero yo tengo algunos amigos universitarios. Y yo me doy cuenta, el tipo de trabajos que les ponen son trabajos demenciales. Son trabajos absurdos. Para la próxima semana, este libro de 200 páginas. Se va ese y entra otro que dice, por favor, tomen este artículo. Se encuentra en sánscrito antiguo, pero ustedes usarán Google. Son apenas 35 páginas, hagan un resumen, un esquema, representen eso con una maqueta y traigan el holograma, la foto del holograma de la maqueta para dentro de 3 días. Y así cada uno. ¿Y de qué es de lo que se trata? De lo que se trata es de moler al limón. ¿Para qué? Para que se acostumbre a que cuando luego llegue a la gran empresa que le va a dar una suma fantástica, me provoca nombrarles no sé quién, suma fantástica, como si no supiera uno que por cada $1,000,000 que le suben a sus ejecutivos ellos ganan 1,000 millones. Y lo presentan como una gran obra de misericordia. Mira, hemos decidido, te has portado bien, el riñón que aportaste sirvió. Entonces, como te portaste bien, recuerda que este se llama el año de la vesícula se llama este. Como te has portado bien, te vamos a subir el sueldo. De manera que, por favor, saquen aquí la foto de la generosidad de la empresa. Aquí está la empresa tomando la foto. Ayuden, por favor, que se está cayendo, está desmayado, ayúdenlo. Ayuden para la foto, ayuden, para eso se les paga. Entonces, el que ya llega bien molido por la universidad, llega así bien dócil, ¿cierto? Es gente que no tiene ojos. Donde hubo ojos, hay unas cuencas con algo parecido a ojeras. Pero ya llegan dóciles. ¿Y aquí qué hay que hacer? Aquí sí se trabaja como diga, capataz, como diga, claro, lo que usted diga, lo que diga mi amito. Lo que diga mi amito es la nueva esclavitud. Pero es que eso ya viene desde el faraón. Eso ya viene desde siempre.
Y aquí llegamos a donde queríamos llegar. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Ya usted sabe quién está. El poder de las tinieblas es el que está. Detrás de eso, de que los niños no tengan infancia, los jóvenes no tengan tiempo para leer un libro que no sea su producción técnica, las parejas no tengan tiempo para mirarse a los ojos y decir, tienes conjuntivitis, mi amor. ¿Quién está? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién está detrás? Es el poder de las tinieblas. Es el poder de las tinieblas. Porque de lo que se trata es de utilizar una condición humana que se llama la temporalidad para mantenernos esclavos a todos. Entonces los niños no tienen tiempo. Claro, las cosas que se logran son asombrosas. Sobre todo son asombrosas hasta el día en que se suicidan. El día que se suicidan ya no son tan asombrosas. Yo tuve ocasión, porque ese ha sido el ministerio de la predicación en mi vida, yo tuve ocasión de visitar este lugar que se llama Macao, geográficamente pegado a la China continental, donde hay uno de los centros mayores de productividad intelectual. Esos muchachos en grado 9 tienen un nivel comparable al primero o segundo año de universidad aquí. Pero son muchachos que todos, absolutamente todos, tienen que estudiar en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tomar materias complementarias desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y llegar a su casa a medio comer para después seguir haciendo sus deberes hasta las 11, 12 de la noche y luego despertarse a las 4 de la mañana. ¿Qué es eso? Es el siguiente paso. Es decir, la sociedad hizo a su imagen y semejanza la universidad, y la universidad hace a su imagen y semejanza el colegio. Y el colegio va haciendo a su imagen y semejanza de manera que cada vez los papás van entregando a sus hijos antes. Es decir, yo creo que ya el siguiente paso es de la sala de parto al colegio. ¿Y qué nos están enseñando detrás de eso? Mantenernos prisioneros de la rueda. Y la rueda es producir, consumir y entretenerse. Pero acuérdate que el entretenimiento no es descanso. El entretenimiento es desfogue. El entretenimiento es locura. Si tú quieres saber cuál es el entretenimiento, averigua que es una cosa que se llama Burning Man. Burning Man en California. Búscalo por favor en internet. Es la celebración neopagana más famosa de los Estados Unidos. Es una especie de explosión de fuego, droga, sexo, alcohol, todo aquello que significa nos estamos divirtiendo a fondo. Mira el carnaval de New Orleans, es exactamente eso. Mira el carnaval de Río, es exactamente eso. Mira los lugares de diversión, los clubes nocturnos, mira lo que hace la gente. Mira cómo los planes turísticos cada vez más se vuelven descarados en este sentido. ¿Hay respuesta? Hay algunas respuestas. Vamos a dar 5 claves de respuesta y con eso terminaremos esta reflexión, porque tampoco quiero consumir demasiado de su tiempo, ya que sé que algunos tienen que madrugar. Tienen que responderle al amito, sí, amito, como usted diga. ¿Y ayer qué hizo? ¿No leyó las 200 páginas que le dije? No, amito, estaba rezando. ¿Qué rezar ni qué nada? Un perezoso es lo que es usted. Asígnenle otros 3 libros a este desocupado. ¿Hay respuesta? Sí hay respuesta. Los que más pueden ayudar en esto son los padres de familia, porque son ustedes los que pueden empezar a parar la rueda. Por favor, pongan mucho cuidado los padres de familia y los que piensan ser padres de familia en algún momento. Los 3 rayos o radios de esa rueda son producir, consumir y entretenerse. Y la idea es producir al máximo, consumir todo el tiempo y entretenerse de una manera loquísima. ¡Loca! Fuimos a New Orleans y eso fue la locura. Mira, mi prima se volvió loca completamente. Andaba sin camisa, mostraba los senos a todo el mundo. Estaba loca, estaba como poseída.
Sí, efectivamente estaba poseída. Efectivamente estaba poseída. Ese es el carnaval de New Orleans, exactamente eso es. Averigüen lo que es Burning Man, averigüen lo que es eso, y eso se vende como atractivo turístico. Entonces, puesto que son 3 ejes, el primer trabajo de los papás está en esos 3 ejes. Está en esos 3 ejes. Primera recomendación: amados padres de familia, tengan la gentileza de salir de la obsesión por la excelencia. Porque yo crecí en una época que fue dura. Mi papá era implacable con nosotros. No, mi papá no era implacable. Mi papá no era implacable, un poquito manipulador, sí, pero implacable no. Con la mejor buena intención, una señora conocida como María del Socorro Ferrer de Medina, alias mi mamá, y otro señor conocido como Bernardino, alias Chicho Medina, esas personas nos mandaban ciertos mensajes, y los mensajes eran: tú puedes hacerlo mejor, tú puedes ser el mejor, tú puedes lograr más. De manera que hay muchos papás que sin darse cuenta empiezan a imponerle a los hijos desde temprana edad, empiezan a imponerle la idea de que menos de excelente no me sirve. Porque tú tienes que estar en el top. Yo he conocido historias de muchachos que entran en depresión y conflicto interior porque resulta que los papás les hablan de esa manera. Mira, papá, en este corte o en este periodo o en este bimestre o lo que sea, no perdí ninguna materia y ya estás entre los 5 primeros. No, papá, no me interesa. Es decir, ese papá con ese lenguaje ya está preparando a ese hijo para que después lo muelan. Ya está preparado para eso. Cualquier cosa que sea menos de la excelencia no me sirve. Y eso es muy dramático. Entonces, primera recomendación: no caigan ustedes en la trampa de la excelencia, pero tampoco hay que caer en la trampa de la mediocridad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que hay que reconocer que hay algunos jóvenes que son muy perezosos, muy perezosos. Tenemos el caso de algunos jóvenes que duermen hasta que les da hambre y luego comen hasta que les da sueño. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? No se puede obsesionar uno con la excelencia, pero tampoco puede caer en la mediocridad. La respuesta la han dado grandes pedagogos. Un hombre que tiene algunas reflexiones interesantes, yo se las alcancé a oír, es este padre que hizo tanto bien a la renovación carismática en Colombia, el padre Rafael García Herreros. Básicamente se llama educación integral. Es decir, preocúpate por el resultado académico, pero preocúpate también por cómo están las otras dimensiones de tu hijo y de tu hija. La clave no es resbalemos todos hacia la mediocridad, porque los mediocres también vivirán el sistema del sí, amito. Como usted diga, amito. O sea, después de que ya uno ha aguantado palo en todas partes, ya finalmente no, lo que diga mi amo. Todos nos volvemos más o menos como la corte de los narcos, lo que diga el patrón. Entonces, primero, superar la mentalidad de la excelencia por la mentalidad, a través de la mentalidad de un desarrollo integral. Y eso significa: acostúmbrese a que su hijo no tiene que ser el mejor de acuerdo con un solo parámetro. A mí me asombra cómo muchas personas, cuando van a decidir en qué colegio entra el hijo, en qué colegio va la niña, empiezan a utilizar sus parámetros. ¿Ahí cuántos idiomas tienen? Pero sí les enseñan computación. ¿Qué conexiones tienen? ¿Tienen intercambio? Todas esas cosas no son malas. Pero ¿qué pasa? Que cuando se empieza a medir todo en esa misma línea, tú terminas produciendo monstruos. Entonces, por ejemplo, para muchos papás,
la verdadera educación moral, la verdadera educación en la fe. O sea, que mi hija sea no solamente la que saca el primer puesto, sino la que está más dispuesta a ayudar, a servir, a amar. Eso no les importa. Esa es la tragedia. Entonces, lo primero es superar esa mentalidad de una especie de excelencia idolatrada en un solo parámetro. Trata de mirar más bien algo integral. Y de tanto en tanto, con alguna frecuencia, hazte esta pregunta. Y cuando logres mucha confianza con tus hijos, hazla también junto a ellos. ¿Tú te sientes bien? ¿Te sientes feliz? Por favor, aprendan a evaluar los síntomas de estrés. Aprendan a evaluar los síntomas de estrés. Se están produciendo sobrecargas de estrés en los niños desde la primaria. Traten ustedes de que sus hijos tengan una formación bastante integral en términos de deporte, arte, literatura, amigos, servicio social, crecimiento en la fe, interacción, capaz de salir de su pequeño mundo. Traten de obrar de esa manera. De ese modo empezamos a neutralizar esa especie de eje que se llamaba producir, producir y producir. Por ahí se empieza. Segundo, el otro eje, ¿cómo se llamaba? Consumir. Entonces yo les invito, siguiendo un chiste viejo, apliquen para esto el consumismo. Es decir, hijo, usted seguirá con su mismo celular. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero consumismo. Apliquen el verdadero consumismo. No vuelvan a sus hijos esclavos del consumismo. Enséñenles a sus hijos que, como dicen en inglés, it's okay not to have what everybody else has. No es indispensable que tú tengas lo que todo el mundo tiene. Enséñenles a sus hijos a que sean capaces de ser felices sin tener. Porque claro, la propaganda siempre es esa. Mientras no tengas este celular, propiamente, o sea, para serte franco, o sea, tú prácticamente no existes. ¿De verdad no existo? No existes. ¿Y qué tengo que hacer para existir? Lo de costumbre, convulsiona hasta que te den el celular. Entonces los papás acostumbran a los hijos ¿a qué? A que todo tiene que ser lo máximo, todo tiene que ser lo último, todo tiene que ser lo más nuevo. No. Y muchas veces los mismos hijos notan eso. ¿Por qué? Porque el primer esclavo del último aparato, del último gadget, el último computador, el primer esclavo es el papá, seguido muy de cerca por la mamá. ¿Qué esperas tú de ese hogar? Enseñen a sus hijos la sana y santa independencia de las tendencias de la moda. La moda no es únicamente los gadgets, la moda no es únicamente la ropa. ¿Sabe cuál es la moda que yo he visto que más tiene impacto hoy por hoy en los jóvenes? Puedo estar equivocado como en todo. Los lugares. Los lugares. Si no has ido a comer a tal parte, si no has ido a vacaciones a tal parte, si no has vivido tal experiencia, si no has bailado bajo la luna en no sé dónde, entonces, pues propiamente, es decir, ¿qué diremos de ti? Enseñen a sus hijos que es perfectamente normal. No. El no también es una respuesta. Y enséñenlos a que sean felices así. Enséñenlos a que no tienen que tener lo que todo el mundo tiene. Enséñenlos a que ellos pueden tener lo que para ellos es realmente importante. Mire, todo lo que ustedes hagan para liberar a sus hijos de cadenas de moda, de cadenas de aparatos, de cadenas de lugares, de cadenas de viviendas, porque en todo eso hay esa clase de tendencias. Para la gente que tiene un cierto nivel de ingreso, también la vivienda funciona de esa manera. Una cosa que me asombró mucho en algunas misiones que tuve en el norte de Estados Unidos era esa. Es decir, son personas que tienen muchísimo ingreso de dinero.
O sea, son personas que ya no van a entrar en competencias y en envidias por qué ropa te pones tú, qué ropa me pongo yo. Todos tienen oportunidad de ir a vacaciones a Tahití o a las islas Fiji o a Hawái, entonces no van a competir por eso. Entonces, ¿por qué compiten? Por el lugar de vivienda. Entonces son los sectores que se vuelven posh, son los sectores que se vuelven exclusivos. Es decir, los seres humanos somos tan miserables que tenemos siempre que estarnos midiendo por ese tipo de cosas. Enseñen a sus hijos a ser independientes de eso. Pero para esto, ¿qué se necesita? Hablar mucho con ellos, reír mucho con ellos y orar mucho con ellos. ¿Se la aprendió? Hablar mucho con ellos, reír mucho con ellos y orar mucho con ellos. Si esas tres cosas no suceden, tus hijos están en peligro, porque no te van a entender el lenguaje. Lo único que va a entender el hijo es: mi papá es un tacaño que todavía me mantiene en Nokia. Pero un día, llegará un día, y yo me juré a mí mismo, llegará un día en el que por fin pueda tener el ultimísimo modelo. Yo quisiera que esto fuera ficción, pero ustedes han visto las fotos de la gente haciendo fila para ser los primeros en tener un aparato. O sea, dime qué nivel de esclavitud emocional hay que tener para eso. Gente que hace 2 y 3 días de campamento a las puertas de una tienda para estar absolutamente seguro que soy el primero que. ¿Cuál es el tercer eje? El tercer eje es entretenerse. Eso tiene mucho que ver con el verbo que ya dijimos. Rían con sus hijos. El gran desafío de los papás hoy no es solamente hablar con los hijos, ya es difícil. Además que a veces uno mira a algunos muchachos y uno dice, sí, realmente es un reto hablar con este personaje. O sea, no, hay que admitir que no es fácil. O sea, ya el primer reto, pero el segundo reto es reír. El libro del Deuteronomio dice, y te gozarás tú, y tu esposa, y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y aún el extranjero que vive en tus campos. La risa compartida, la alegría compartida es irreemplazable, irreemplazable. Pero claro, tú no vas a poder reírte con tus hijos si no has aprendido a reírte de ti. Entonces la alegría compartida, el encontrar el placer y la alegría en cosas sencillas, eso es indispensable. El compartir una lectura, el compartir una comida. Por eso ustedes tienen que ir creando espacios sacrosantos dentro de los ritmos de la familia. Esto es muy importante. Hay gente muy interesante que ha enseñado esto desde hace tiempo. Creo que de los primeros países en donde yo encontré esta clase de movimiento claro fue Canadá. Esos pactos de familia, pactos como cuáles. Aquí todos los días cenamos juntos y eso no es negociable. Enseñen a sus hijos que hay cosas que no son negociables. Enséñenles desde temprano que no les tome la tarde en eso. ¿Usted cuándo tiene que empezar los principios, los criterios de educación de sus hijos? Más o menos en la edad que ese señor tiene. A esa edad hay que empezar a tener claras muchas cosas. Ya usted de hecho está tarde. Hay que empezar a tener claridad sobre esas cosas. Entonces, si tú le quiebras esos 3 ejes falsos a esa rueda, empiezas a ser libre y empiezas a quitarle presión a tus hijos. Entonces no tenemos que ir al lugar de vacaciones de moda, no tenemos que tener lo último, no tenemos para divertirnos, no necesitamos muchísimo dinero ni muchísimo gasto. Luego esto hay que trasladarlo, viene la siguiente fase, luego esto hay que trasladarlo al nivel institucional. ¿Eso qué significa? Acostúmbrense ustedes y acostumbren a sus hijos y a sus hijas que no tienen que trabajar en el top de la última compañía. No. Yo no tengo por qué envidiar a esos esclavos. No tengo por qué envidiarlos. ¿Cuál es la razón para envidiar a esos esclavos? No hay ninguna razón. Entonces, cuando vayas
a buscar tu primer trabajo. Esto es clave. Hay gente que está haciendo o está a punto de hacer sus pasantías o cosas parecidas. Mire, cuando vayan a empezar, desde ahí ustedes tienen que empezar a pensar, ¿qué tipo de empresa estoy buscando? ¿Esta es una empresa donde yo voy a poder ser un humano? ¿O es una empresa donde voy a depender del garrote y la zanahoria? Usted tiene que hacerse esa pregunta desde su primera búsqueda laboral. Entonces no aspire ni al mejor sueldo, ni a la mejor empresa, ni al mejor país, porque mucho de eso además ustedes y yo sabemos que es mentira, es puro humo. Eso no tiene nada, nada. Y entonces en el nivel institucional hay que aplicar los mismos 3 criterios. No necesariamente voy a buscar el mejor trabajo ni la mayor ganancia. Es que finalmente todo esto es del demonio, ¿tú te das cuenta? Toda esa explotación viene de Satanás, porque de lo que se trata es de ¿qué? De acariciarte el ego con la codicia, para que tú digas, uy, voy a trabajar en el mejor lugar. Atención todos, en este momento surjo yo. Momento en que surjo. Eso es pura egolatría, pura egolatría. Entonces date cuenta que ahí es donde empieza la liberación. Liberación de esas cadenas que finalmente vienen del demonio. No, yo no tengo que estar en la mejor empresa. No tengo que estar. No tengo que consumir lo máximo. Y no tengo que entretenerme al máximo. Eso significa que nuestra vida debe estar marcada casi por ser invisibles. Casi por ser invisibles. La sana y santa medianía, no mediocridad. Distinga por favor entre medianía y mediocridad. La mediocridad es, no estoy dando lo que podría y debería dar. La medianía, ¿qué es? El saber escoger ese nivel medio donde soy prácticamente invisible, pero puedo ser de verdad quien soy, como hombre o como mujer, como esposo, como papá, como amigo. Busca esa sana y santa medianía, ese nivel preciso, del cual habla la Biblia. Señor, no me quites tanto que desespere de ti, tampoco me des tanto que te desprecie. Eso es clave, esa es la santa medianía. Y hay que buscarla institucionalmente. ¿Cuál es el lugar donde debo estar? ¿Cuál es la ciudad donde debo estar? ¿Cuál es el sueldo que debo tener? Todo eso hay que filtrarlo en el corazón de Jesucristo y buscar la santa medianía. Les comento, la patrona de la santa medianía es la Santísima Virgen María. ¿Ustedes se dan cuenta que Dios sacó inmaculada de este mundo a la Virgen? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? O sea, la sacó limpia. Por eso me llena de júbilo la celebración de la Asunción de la Virgen. Porque el día de la Asunción, que además es importantísimo para mí por mi historia vocacional, el día de la Asunción, ¿sabe lo que es el día de la Asunción? Es el día en el que Dios se llevó de esta tierra sin mancha de pecado a esta, la bendita, la hija de Sión, la Virgen María. Se la llevó. Y no pudo nada el demonio contra ella, no pudo nada el mundo contra ella, no pudo nada la carne contra ella, nada. ¿Y cómo fue la vida de María? La santa medianía, la sencillez, la humildad, porque ella sabía que tenía que responderle a un solo Señor. ¿Qué nos dice Jesús? No se puede servir, ¿cierto? No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. María es la bendita de un solo Señor. He aquí la esclava del Señor y no tengo más señores. Última recomendación. Cuando uno escucha este tipo de reflexiones, uno dice, oiga, eso es lo que me está pasando a mí. Eso es lo que me están haciendo en la empresa. Eso es lo que me están haciendo en la universidad. Esa es mi vida, ese soy yo. Mira, tus convicciones no son suficientes. ¿Sabes lo que uno necesita? Los seres humanos necesitamos el apoyo,
el abrazo, el respaldo, el consejo, la interpelación de ¿qué? Comunidad. Resumamos entonces las recomendaciones. Fíjese que fueron 5 recomendaciones, las vamos a resumir y con eso terminamos. La primera, para ti y para tus hijos, acuérdate, no tienes que ser esclavo de la excelencia, prefiere más bien un modelo integral donde todo tu ser, como te quiso Dios, es que Dios te quiso así, que florecieras entero, no únicamente un brazo que creciera y creciera, una cabeza que se hinchara y se hinchara. Segundo, hay que vencer la tentación consumista. No tengo que tener tampoco ni el último placer, ni ir al último lugar, ni al último restaurante, no. La santa medianía, pero eso viene después. Entonces el consumismo fuera de nosotros, a menos que sea el consumismo celular, como dijimos. Tercero, en las distracciones, en el entretenerse, ten cuidado con el entretenimiento. Aprende a disfrutar lo que es sencillo. La familia necesitamos que tenga risa. Gente demasiado seria es sospechosa. ¿Por qué hay gente tan seria? Eso es un poco, no sé. Eso tanta seriedad. Esos que son serios y serios algo, quién sabe. Bueno, entonces, cuarto, en el plano institucional, la santa medianía en todo. O sea, procura ser hasta cierto punto invisible. Procura ser invisible. Toma la vida escondida y bendita de María. Es que no te puedo dar un modelo mejor que ella. Y última recomendación, la quinta, comunidad. Comunidad. Si este puede ser tu sitio, si este puede ser tu lugar, bienvenidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.